Hola niños y niñas del quinto A y del quinto año B. Empezamos una nueva semana con la cápsula 6 y esperando que volvamos y empecemos este segundo trimestre con mucho ánimo y con muchas ganas de trabajar. Bien, esta semana trabajaremos con el objetivo número 3 ya, y el tema es el texto narrativo. Ya vamos a profundizar más sobre esto. Vamos a ver qué es un texto narrativo, cuáles son sus elementos, para qué nos sirve y cómo nació. Bien, un texto narrativo, ¿no es cierto? Recordamos que es aquel que se emplea para crear historias, un mundo de ficción que entretenga al lector y por supuesto con un lenguaje elaborado y artístico que capta nuestra atención cuando leemos. Por eso depende, ¿no es cierto?, muchas veces que el narrador emplea un lenguaje que nos atrae a nosotros como lectores y por eso seguimos leyendo la narración. Dijimos entonces de que un texto narrativo es aquel que se emplea para relatar hechos que pueden ser reales o ficticios y que se desarrollan en torno a uno o varios personajes. Y estos están situados en un tiempo o lugar determinado. Y ustedes dirán, ¿y para qué me sirve? ¿O cuándo veo esto yo del texto narrativo en mi vida cotidiana? Pues sí, en nuestra vida cotidiana, chiquillo, en el día a día, ya nos permite transmitir información, contar sucesos o situaciones que nos ocurren día a día. Y aquí vamos a ver algunos ejemplos en nuestro diario vivir. Por ejemplo, cuando ustedes envían o escriben un mensaje de algo que recién les pasó o publican una anécdota en redes sociales, ¿ya? Ahí ya empezamos a ver cómo nosotros estamos ejercitando la narración. Imaginen que un amigo les cuenta un chiste, pero no les dice quién, qué, cómo, cuándo y dónde ocurrió, ¿ya? Hasta se confunde en el orden que suceden las cosas. O peor aún, ¿ya? Por ejemplo, cuando a ustedes les toca presenciar un accidente y tienen que relatar con lujo de detalle lo que ocurrió, dónde, quién y a qué hora sucedió. Otra situación, chiquillos. Imagínense que tienen un rojo en matemática, un 2, ¿ya? Y tienen que explicarle a la mamá con lujo de detalles por qué tienen esa nota. Inventan toda una historia justificándose y les callan la movida, como dicen ustedes, porque no supieron argumentar su historia, ¿ya? El por qué, dónde, cuándo, ¿ya? Todo ese lujo de detalle ustedes no supieron relatar. ¿Se dan cuenta, chiquillos? En cada historia ya que ustedes contaron, ya sea en el chiste, en el accidente, que se sacaron un rojo, ya, en cada historia hay un narrador, ya que es quien cuenta la historia. En este caso, ustedes, ya, entonces hay un narrador. Recuerden que el narrador es quien cuenta la historia. Y este narrador cuenta la historia de él o los personajes. En el caso de ustedes, contaban la historia que a ustedes les pasa. O si un accidente, cuentan la historia de esa persona que chocó, que tuvo el accidente. ¿Ya? Entonces ahí ya pasa a ser un personaje. Pero es diferente el narrador-personaje. El narrador es el quien cuenta la historia. Y los personajes ya es quien, el narrador de quien nos está contando la historia. ¿Ya? Recuerde que son seres ficticios que realizan las acciones. ¿Ya? Y también este narrador nos dice qué le ocurre o qué le ocurrió a estos personajes, o sea, lo que llamamos acciones. ¿Ya? Recuerden lo que les pasa a los personajes, lo que les pasó a ustedes o esa historia que ustedes le agregan o le quitan cosas, ¿ya? Son acciones, ¿ya? Que corresponde a los hechos que les suceden a los personajes. Y también este narrador nos cuenta, nos dice dónde y cuándo ocurren estas acciones, lo que llamamos espacio y tiempo.
¿ya? ¿Dónde ocurrió? ¿En la calle, en la escuela, en la casa? ¿Ya? ¿Y cuándo? ¿Fue en la mañana, en la tarde, en la noche? ¿Fue en el pasado? Etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta, chiquillos? Y ahora sí, chiquillos, se dan cuenta que entender la narración empieza y suena interesante, ¿ya? Este tipo de textos, chiquillos, proviene de la tradición oral y surge cuando los humanos de las civilizaciones antiguas observaban su entorno y buscaban explicaciones para entender aquellas situaciones o fenómenos naturales que escapaban a su comprensión, dando lugar a historias de dioses, semidioses y héroes. Entonces podemos encontrar diferentes tipos de textos narrativos que los vamos a ver en la próxima cápsula. Ya, chiquillos, aquí tenemos la actividad. Lo primero que tienen que hacer es recordar o investigar el nombre de 6 tipos de textos narrativos. ¿Por qué recordar? Porque antes también habíamos visto los textos narrativos, ya los años anteriores y por supuesto en una de las cápsulas que hemos visto este año. Por lo tanto, van a buscar 6 nombres, ¿ya? Y van a definir cada uno de ellos. Y por supuesto, si nombran el caso del mito, lo definen y después dan el nombre de 2 mitos que ustedes conozcan o hayan leído. Esto ustedes lo van a escribir en el cuaderno de lenguaje, por supuesto, con bonita letra, respetando ortografía y signos de puntuación, usando lápiz rojo cuando corresponda. Y después van a leer y escribir la diapositiva número 9 también en el cuaderno de lenguaje. Y por supuesto, respetando lo mismo que lo anterior. Y no se olviden de pegar imágenes o dibujar. Y al leer y escribir la diapositiva, la número 9, también se la van a aprender, la van a estudiar. Porque yo en cualquier clase de retroalimentación, ahora en esta misma del día viernes, yo se las voy a preguntar y se las voy a preguntar con nota. Ya la diapositiva número 9. Así que a estudiarla porque yo la voy a preguntar el día viernes. ¿Ya? Así que no se olviden pegar imágenes o dibujar. Y luego, por supuesto, envían la tarea al correo profesoranuri@gmail.com. Ya no se olviden, bonita letra y poner en asunto nombre, apellido, curso, fecha y nombre de la tarea. Ya, mis niños, ánimo, ustedes pueden y a trabajar.